Queridos alumnos, queridas alumnas, ¿cómo están? Dios les bendiga, gusto en saludarles. Muy buenos días a todos ustedes. Bueno, quiero darles la más cordial bienvenida a su última semana de clases de esta cursada y de este primer trimestre. Miren cómo pasa el tiempo. Gracias a Dios ya concluimos un trimestre de tres, así que sí que nos hayamos dado cuenta, gracias a Dios está pasando el tiempo. Bueno, espero que siga y esté interesante las materias que están teniendo y cómo éstas pueden aportar a su crecimiento como personas, como cristianos, pero también como siervos y siervas de Jesucristo. Todo lo tienen que volcar en la iglesia, todo lo tienen lo que ustedes aprendan tiene que ir dirigido a que la iglesia esté unida, ¿verdad? A la unidad de la iglesia y tenemos que contribuir siempre con buenas actitudes, tomando decisiones correctas como la ética, tener una excelente espiritualidad como la que hemos visto, compartiendo la palabra de tal manera que pueda traer un mensaje fresco, renovador a las personas. Y bueno, sobre todo ahora que estamos viendo todo lo que tiene que ver con el texto bíblico, darnos cuenta que no nos cayó del cielo, que no podemos leer la Biblia como si fueran recetas de cocina, sino que tenemos que sumergirnos en todo este proceso de producción de lo que ahora nosotros le llamamos Sagradas Escrituras. Bien, dicho esto, lo otro que quiero decirles es que la forma en que ustedes van a probar la materia va a ser a través de un examen, ¿verdad? Es un examen sencillito, pero va a tener la particularidad de que ustedes no podrán ni deberán consultar ninguno de sus PowerPoint, ninguna de sus grabaciones. Ustedes estarán solitos frente a la computadora contestando el examen y Dios acompañándoles. En esta ocasión, ustedes no podrán, como dije, ni deberán auxiliarse ni de ninguna presentación, de ningún PowerPoint, de ninguna clase, de nada, solamente de lo que ustedes han aprendido. Necesito de alguna manera con mucho cariño digo, necesito de alguna manera obligarlos a que tengan que aprender sí o sí algunas cosas que de memoria tenemos que sabernos, ¿verdad? Porque si no, les va a complicar. Me di cuenta de varios de sus compañeros que cuando llegamos a segundo año, a tercer año y les hablo de todo lo que tiene que ver con la restauración, por ejemplo, la etapa de la restauración, nadie sabe dónde está la etapa de la restauración, ni qué fue el exilio, ni cómo se dio el proceso, ni la herejía marcionista, ni muchos otros elementos que son importantes cuando ustedes desarrollen todo el texto sagrado. Así que va a ser un examen tranquilo, espero que sí, pero sí necesito que ustedes hagan un pacto con el Señor. Yo no los voy a ver, ¿verdad? Recuerden que la vida cristiana se sustenta con el testimonio. Ustedes están viendo ética cristiana y saben que la ética es fundamental. Si nosotros hacemos trampa, pues imagínense qué clase de cristianos seríamos. Así que no quiero que nadie haga trampa, por más nervioso que sea. Usted va a tener tiempo para volver a ver las clases, de volver a repasar, porque bueno, a veces pasa que estamos en la clase y no estamos, ¿no es cierto? O vemos la grabación y nos distraemos. No, yo necesito que ustedes aprendan sí o sí, todo lo que hemos visto en esta materia, porque es el cimiento de lo que vamos a desarrollar mucho después. Así que bueno, les hago esta atenta invitación para que estén atentos siempre a las clases y puedan sacarle el mejor provecho, preguntar las cosas que sean necesarias y bueno, seguramente todos van a aprobar el examen. ¿Ok? Bien, dicho esto también, vamos a iniciar. No sé cuántos de ustedes vieron la grabación que subí el día viernes, que tenía que ver con la continuidad de lo que dejamos de ver en la clase presencial del jueves. El jueves empezamos a analizar cómo se da el proceso de conformación del canon del Nuevo Testamento. Y lo que vimos el jueves es una forma de sintetizar los hechos más importantes que se suscitan, por lo menos en 70 años, por lo menos, si no 80 años. Es decir, del año 30 hasta el año 100 o el año 110
es el tiempo en que se da este proceso de producción de la literatura sagrada, ¿verdad? Y es un proceso que se da bajo múltiples expresiones, bajo distintas formas de encarar el cristianismo, desde distintas formas de saber quién es Jesús, a qué vino Jesús, cómo nació Jesús, quién eran sus padres, cómo era su familia. La teología paulina se va a encargar de lo que es el Cristo glorificado, pero los evangelios se van a encargar de lo que es el Jesús histórico, pero con una fuerte carga teológica, porque el Apocalipsis se escribe como se escribe, ¿no? Etcétera. Así que hay muchas expresiones dentro de la conformación del texto bíblico del Nuevo Testamento que nos hace pensar que no es tan fácil también su composición, tiene su propio complejo. Bien, como les dije al final de la clase, si se dieron cuenta, ese día estaba muy cansado y sentí que yo ya había hablado mil cosas y demás. Entonces, por eso dejé la clase ahí a la mitad y les dije que hoy iba a retomar para cerrar esta unidad temática que es la conformación del canon del Nuevo Testamento. Así que voy a concluir y después pasamos a nuestra siguiente unidad temática. ¿Ok? Bueno, es importante que vean la clase grabada porque ahí analizamos lo que es las etapas, ¿verdad? Por año, por hechos, qué libros se escribieron, las etapas subapostólicas, es decir, los famosos padres de la iglesia que se convirtieron en defensores de la fe y después vendrán los apologetas que vendrán a defender la fe cristiana ante el embate de un montón de creencias, ¿verdad? Es como hoy, salvando las diferencias, es como si hoy vos te pararas y vieras todas las cosas irracionales que vemos en las redes sociales de esos, por ejemplo, falsos profetas que venden terrenos en el cielo, ¿no? Que vos te tenés que dar una plata y ellos te hacen todo el trámite para que ya tengas tu terrenito asegurado en el cielo. Entonces, alguien tiene que levantarse a decirle a esa gente, estás mal, ¿verdad? No podés hacerlo. Bueno, lo mismo pasó a finales del primer siglo. La gente estaba desbordándose por muchos lados. Y entonces se levantaron estos padres de la iglesia y después los apologetas, que fueron como los defensores de la fe, como diciendo, están locos, ¿verdad? En el buen sentido de la palabra, ustedes están mal. Y entonces ellos empiezan a citar las escrituras, ¿verdad? Hacen, perdón, elaboran escritos, hacen cartas, pero ninguna de ellas fue autoritativa. Y todos ellos, Papías, Irineo, etcétera, en sus escritos citan los textos que ya se consideran como sagrados, ¿no? Bueno, esto lo vimos en la clase pasada. Lo que voy a compartir ahora es los testimonios que se dan sobre la conformación de la lista canónica que tenemos sobre el Nuevo Testamento. Y para eso tenemos que hablar de la herejía marcionista, ¿verdad? Que fue una herejía muy importante, o fue una herejía que atacó la fe cristiana en sus inicios. Y fíjense ustedes cómo la herejía marcionista sigue vigente hasta nuestros días hoy. Por eso decía que si ustedes no aprenden esto, pues difícilmente van a valorar, ¿no? Lo que significa hoy la herejía marcionista. Bien, ¿cuál fue el problema? Primero empecemos hablando de Marción. En el siglo segundo, estamos hablando del año 100 al año 200, principalmente a mediados de siglo, aparece un personaje de cuya vida tenemos muy pocos datos. No sabemos mucho de él, pero sí de su influencia y que se le conoció con el nombre de Marción. Bueno, Marción al parecer fue excomulgado, ¿verdad? Fue disciplinado, diríamos, de la iglesia por su propio padre, que si le aplicó la excomunión a su hijo, pues debería haber tenido un cargo relevante en la iglesia al grado de obispo, ¿verdad? Que eran los que practicaban la excomunión, es decir, separarlo del cuerpo de Cristo.
Bueno, una vez que Marción es excomulgado de la iglesia, este viaja, ¿verdad?, a Roma y bueno, como antes no se conocían los pases de traslado ni había forma de cómo preguntar quiénes eran las personas, pues Marción se afilia a la comunidad cristiana de Roma y él empieza a decir cosas, empieza a predicar cosas, empieza a enseñar cosas contrarias a la fe cristiana, ¿verdad? Y entonces probablemente en el año 144, es decir, a mediados del siglo segundo, terminan finalmente también expulsándolo, excomulgándolo de la iglesia en Roma. O sea, el tipo era muy pesado, diríamos, en cuanto a su forma de pensamiento y su manera de presentar algo muy interesante. ¿Por qué? ¿Por qué tuvieron que excomulgarlo? Bueno, resulta, ¿verdad?, que Marción es influido por creencias no cristianas. Como muchos hoy cristianos que no leen la Biblia, que no saben nuestra doctrina, pues terminan bebiendo de otras doctrinas, terminan, nuestros jóvenes terminan, perdónenme la palabra, embaucados, ¿verdad?, por la fascinación que representan otro tipo de creencias, ¿no? Otro tipo de formas de pensar. Muchos se están volcando a las religiones orientales, otros se están volcando a las religiones afro, otros se están volcando a las religiones prehispánicas, etcétera. Bueno, Marción igual se dejó influir por posturas no cristianas y resulta que él llega a la conclusión de considerar que el Dios de quien habla el Antiguo Testamento no es el Dios verdadero. Entonces él dice, no creo en ese Dios del Antiguo Testamento porque es un Dios violento, sádico, sangriento, que manda matar a mujeres, niños, hombres, ancianos. Es un Dios despiadado, es un Dios terrible, ¿verdad? Entonces, como no creo, como ese Dios no debería existir, entonces lo que él hace es rechazar todos los libros de la Biblia hebrea, ¿no? Todos los libros. Porque pues todos los libros hablaban sobre Yahvé, sobre Jehová, sobre Dios, ¿verdad? Elohim, Adonai, El Shaddai, etcétera, del Antiguo Testamento. Entonces dijo, ese Dios no sirve, no me gusta, hay que sacarlo. Entonces cortó de tajo todos esos libros. Dijo, estos libros no sirven para nada. Y entonces, según Marción, solo los libros inspirados que hablaban del Dios bueno, del Dios buenito, del Dios amoroso, del Dios de la gracia, del Dios del amor, ¿verdad? Estaba en el Evangelio de Lucas, ¿no? Porque acuérdense que Lucas era un escritor griego, y por 10 epístolas de Pablo. Todas las epístolas de Pablo, Marción dijo, estas son palabra de Dios, menos las cartas pastorales, que son primera y segunda de Timoteo y Tito, y Hebreos, la carta a los Hebreos, menos, ¿viste? Porque la carta a los Hebreos habla del Dios del Antiguo Testamento. Bueno, resulta que Marción dijo, estos libros sí son la verdad, y eso enseñaba, ¿viste? Empezó a hacer la primera lista canónica, él empezó a discriminar qué libros sí y qué libros no, eran considerados como sagrados. Pero resulta que cuando él empieza a leer el Evangelio de Lucas y las cartas de Pablo, se da cuenta que hay alusiones al Dios del Antiguo Testamento, referencias. ¿Qué es lo que hizo Marción? Pues tomó una tijera, ¿verdad? Y empezó a hacer recortes. Y empezó a hacer recortes, y empezó a parchar, y empezó a unir los textos, y dijo, todo lo que tenía sabor al Dios del Antiguo Testamento, Marción lo recortó, ¿verdad? Pues consideraba que la iglesia había manipulado esos textos, Lucas, las cartas de Pablo, que habían metido allí al Dios del Antiguo Testamento y por lo tanto lo habían terminado pervirtiendo. La acción de Marción, hermanos, esta acción que fue como el primer embate para poder determinar qué libros eran canónicos o no, fue muy significativa. Y entonces muchos cristianos, los padres de la iglesia, los apologetas de la iglesia, los defensores de la fe, atacan, ¿verdad? Atacan y hacen obras contra Marción, es decir, tratando de rescatar el sentido de que la iglesia cristiana aceptaba el Antiguo Testamento como palabra de Dios. Así que en el año 144 fue condenado, es decir, fue rechazado.
Pero su atrevimiento, esta, más que atrevimiento, ¿no es cierto? Esta forma mala de poder encarar las listas canónicas, dio inicio en cierto sentido a lo que tendría que llamarse como un canon cerrado. Es decir, la iglesia cristiana, con base en esta acción de Marción que creció mucho, ¿verdad? Tuvieron que tomar la decisión de decir, bueno, tenemos que decidir qué libros son y qué libros no son, ¿verdad? Hay que cerrar el canon. No podemos permitir que venga alguien y nos diga, este sí, este no, este hay que incluirlo, este hay que rechazarlo. ¿Por qué digo que hasta la fecha, hermanos, tenemos la herejía marcionista? Usted sabe que hay muchos hermanos, y yo me los he topado en las iglesias donde he pastoreado, que muchos hermanos no les gusta hablar del Antiguo Testamento, ¿no? No les gusta. Siempre todas sus prédicas, sus sermones, sus mensajes son del Nuevo Testamento, porque creen que en el Nuevo Testamento está el Dios de la gracia, no entienden el Dios del Antiguo, ¿verdad? Entonces mucha gente predica solamente del Dios del Nuevo Testamento porque es el Dios buenito, el Dios que todo lo perdona, el Dios que es amigo, el Dios que es compañero, etcétera. Y hay muchas personas que solo predican del Nuevo Testamento porque creen en la justicia de Dios, en el Dios que hace justicia, en el Dios que es celoso, en el Dios que es tres veces santo, en el Dios en el que no tolera el castigo del pueblo, etcétera, ¿verdad? Y entonces rechazan el Nuevo Testamento diciendo, no, o sea, está bien que Dios es amor, pero primero Dios es justicia, Dios es santidad, Dios es ira, ¿no? Dios enciende su santa ira. Bueno, estas posturas, hermanos, tienen sabor de herejía marcionista porque terminamos discriminando y diciendo, estos libros sí me gusta, este no me gusta, de este sí predico, de este no predico, de este sí es más bonito Dios, en este no porque es Dios más malo. Y entonces la herejía marcionista persiste a nuestros días basado en esta arbitrariedad que cometemos los cristianos de definir qué libros nos gustan más y qué libros nos gustan menos. Todo es palabra de Dios. Pero la herejía de Marción fue esa. Bueno, entonces fue muy fuerte y eso hizo que entonces la iglesia, y cuando hablo de la iglesia, hermano, no estoy diciendo a alguien en particular. Recuerde, la iglesia está diseminada por, ya para estas fechas por el vasto imperio romano, ¿verdad? Donde las comunicaciones, si bien es cierto, son fluidas para su tiempo, pues no es que terminan siendo como muy ágiles para tomar decisiones unilaterales, ¿no? Este proceso es un proceso que se va dando y que nadie puede determinar quién fue, cómo fue y quién lo dijo. Lo que sí sabemos es que la iglesia empieza a reaccionar con base en estos elementos, ¿verdad? Y dicen, hay que decir qué textos sí y qué textos no. Bueno, luego surge otro personaje que quiere hacer el mismo intento de eh, armonizar los textos bíblicos y se conoce como Tasiano de Siria. Antes del final del siglo segundo, ¿verdad? Del año 200, antes del año 200, Tasiano, que había sido discípulo de Justino Mártir, uno de los apologetas de la fe cristiana, escribe su famosa obra llamada El Diatesarón, alrededor del año 170, que es que escribe su obra. Y resulta que Tasiano tiene la brillante idea, ¿verdad?, de armonizar los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y quiere decir, a ver, son cuatro evangelios, ¿sabe qué? Vamos a ponerlos en una columna y de cuatro vamos a hacer uno, ¿verdad? Porque los cuatro hablan de nuestro Señor Jesucristo. Bien, antes de explicar un poco esto, podemos deducir, ¿verdad?, que para esta fecha, para el año 170, cuando se hace la obra del Diatesarón, ya que se consideraban los evangelios como canónicos y se creían que solamente eran cuatro, ¿no? Por eso es que Tasiano
quiere hacer esta armonización de los cuatro evangelios que entendemos ya eran autoritativos para la iglesia del segundo siglo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, este es el diatesarón, ¿no? Hay cuatro columnas, si se dan cuenta, y se llama la armonía de los evangelios, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiso hacer Tasiano? Bueno, Tasiano quiso hacer, esto lo voy a explicar mucho más cuando veamos introducción al Nuevo Testamento. Ahora solamente es las bases. Lo que quiso hacer Tasiano es, bueno, colocar en cuatro columnas los evangelios y hacer uno. El problema es que el resultado de la obra fue desastrosa, porque aunque si bien es cierto, los cuatro evangelios hablan del Señor Jesucristo, cada autor tuvo su propia, su propio propósito teológico, su propia motivación teológica. No se puede armonizar, se pueden ver bajo una misma lente, pero Mateo escribe a su comunidad, Lucas escribe a su comunidad, Marcos escribe a su comunidad y Juan, ni se diga, Juan es un evangelio que se escribe hasta finales del primer siglo. Pero bueno, vean entonces, solamente para efectos de nuestra materia, que para estas fechas ya los cuatro evangelios se consideraban canónicos, ¿no? Y esto fue producto del paso del tiempo. Luego tenemos a otro personaje llamado Irineo, que fue obispo de Lyon. Este es un eh, apologeta, ¿verdad?, del año 180 después de Cristo. Y él escribe una frase que aparece aquí de Irineo, que dice, porque como existen cuatro cuartos del mundo en el cual vivimos y cuatro vientos universales, y como la iglesia se encuentra desparramada sobre toda la tierra y el evangelio es el pilar y base de la iglesia y el aliento de la vida, así es natural que tenga cuatro pilares que respiran inmortalidad desde cada uno de los cuartos y encienden de nuevo la vida de los hombres, de donde queda manifiesto que el Verbo, el arquitecto de todas las cosas, que se sientan por encima de los querubines y mantiene en conjunto todas las cosas, habiendo sido manifestado a los hombres, nos ha dado el Evangelio en cuádruple forma, pero reunido en todo por el mismo Espíritu. Bien, esta cita de Irineo lo único que nos hace es confirmar que ya para estas fechas no hay ninguna duda de que existen cuatro evangelios. Aun cuando vimos en la clase anterior que hay muchos otros evangelios apócrifos que se escriben, ¿verdad? Y que la iglesia de a poquito tuvo que aprender a discriminar, ¿no? El evangelio de Tomás, el evangelio de Felipe, el evangelio de María Magdalena, etcétera, etcétera. Todos esos escritos empezaron a proliferar a la par de los evangelios canónicos, ¿no? Pero conforme pasó el tiempo y el discernimiento de la iglesia bajo la guianza del Espíritu Santo, lo entendemos, empezaron a distinguir y dijeron, no, esos no son palabra de Dios, los únicos son cuatro evangelios. Y por eso Irineo hace como esta metáfora poética de los cuatro cuartos, de los cuatro vientos universales, de los cuatro pilares y el evangelio de forma cuádruple, ¿verdad? Siempre hablando solo de cuatro evangelios. Ya gracias a Dios para estas fechas, los evangelios están en el ámbito ya de la canonización, diríamos, ya son autoritativos. Bien, otro elemento que tenemos para saber cómo los libros que hoy tenemos como palabra de Dios, los 27 libros que tenemos como palabra de Dios, los tenemos a través de este fragmento muratoriano, que después se le vendrá a conocer como el canon de Muratori. ¿Ah? Ustedes dirán, ¿y eso qué? Bueno, esto es muy importante, hermanos, porque, por ejemplo, yo estoy dando clase ahora de epístolas paulinas y tuvimos que retomar el canon de Muratori. Entonces, yo le dije a mis alumnos de tercer año, ya no explico más el canon de Muratori porque ya lo expliqué. Así por eso siempre les digo, esfuércense por aprender todo lo que puedan y memorizar y demás. Todos podemos, ¿eh? Ánimo. Bien, el canon de Muratori, hermanos, es la lista más antigua que tenemos de los libros que ya se consideraban sagrados. Es como cuando usted abre su Biblia y en la primera hoja le aparece la lista de libros.
Y usted sabe que no hay otros libros más que eso. Bueno, esto lo tenemos gracias al canon de Muratori. A finales del siglo segundo, es decir, 190, principios del tercero, 210, 215, se dice que es un manuscrito, hay un manuscrito que contiene una lista de libros del Nuevo Testamento, escrita en idioma de latín, conocida como el fragmento de Muratori o muratoriano. Bueno, ¿por qué se le da el nombre a esto? Recuerden que cada vez que alguien descubre algo, se le da el nombre del descubridor, ¿verdad? Y bueno, acá lo mismo, porque quien lo descubrió fue el anticuario y teólogo llamado Ludovico Antonio Muratori, ¿no? Así se llamaba el personaje que está ahí en su pantalla. Fue el que descubrió este manuscrito, ¿verdad? Y después de reconocer que es un escrito muy antiguo que data del siglo segundo tercero, bueno, en el fragmento de Muratori, en este documento que también aparece en su pantalla, se mencionan como libros aceptados, fíjense, ya hay una lista como oficial, vamos a llamarla así entrecomillada, ya hay una lista oficial a finales del siglo segundo, principios del tercero, con 22 libros que compone nuestra versión del Nuevo Testamento, ¿no? En esta lista o en este fragmento, en este canon muratoriano, nos faltan los libros de Hebreo, Santiago, las dos de Pedro y la tercera de Juan. Pero algo interesantísimo que encontramos en esta lista canónica es que añade quien escribió esta lista, no sabemos quién la escribió, ¿verdad? No sabemos quién hizo este favor, pero quien hizo esta lista añade como aceptados otros dos libros, llamado el Apocalipsis de Pedro y la Sabiduría de Salomón. Evidentemente, aunque es una lista muy antigua, lo primero que nos da, el primer indicio que nos da es que ya hay 22 libros aceptados, excepto los que ya mencioné. Y también vean cómo había comunidades cristianas que les daban autoridad a ciertos libros, ¿verdad? A ciertos libros. Ya hablé sobre el pastor de Hermas en la clase anterior, donde por poquito algunos biblistas creen que por poco entra dentro del canon bíblico, ¿no? La Didaché también, o la enseñanza de los dos apóstoles, como se conoce. Pero lo que nos interesa para efectos de esta clase, porque evidentemente con el transcurso del tiempo no se aceptan ni el Apocalipsis de Pedro ni la sabiduría de Salomón, y se mantienen estos 22 libros que después se entrarán los libros de Hebreo, Santiago, Pedro y la tercera de Juan. Además, en este canon muratoriano se da una lista de libros que fueron rechazados por la Iglesia y da las razones que hay. Esto es valiosísimo, hermanos, porque nos deja ver cómo era el ánimo que existía en las comunidades cristianas a partir de estos siglos. Bueno, después tenemos a Orígenes, que Orígenes vendrá mucho después, en el año 254, ya siglo tercero, ¿verdad? Bueno, Orígenes, un gran líder de la iglesia, indica o menciona que son aceptados 21 libros del actual canon de 27. Pero hay otros que él cita como escritura. Ya lo dije acá, la Didaché o la enseñanza de los dos apóstoles, y en este caso la carta de Bernabé, que también es otra carta que a muchas comunidades cristianas las toma como canónicas. Para este año, hermanos, para finales, para el siglo tercero, ya se menciona entre los textos acerca de cuya aceptación algunos dudan, pues tenemos la carta de Hebreos, Santiago, Judas, segunda de Pedro, segunda y tercera de Juan, además de otros libros como la predicación de Pedro, los hechos de los apóstoles. Vean cómo hay un grupo consistente de libros, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, etcétera, lo que son los evangelios, las cartas, Paulinas, ¿no? Las cartas Paulinas. Y entonces ya hay como
un grupo que se ha plegado, ¿verdad? Como que ya este grupo no se toca, pero se empiezan a discutir otros libros acerca de que si son, deben considerarse como palabra de Dios o no. Miren, lo mismo pasó en el Antiguo Testamento. ¿Qué libros costó trabajo para que entraran al canon? Pues Esther, Cantar de los Cantares, Eclesiastés, ¿no? Que fueron libros que tardaron mucho en ser reconocidos dentro del canon bíblico. Ujú. Ahora, lo mismo pasó en las comunidades cristianas. ¿Por qué Hebreos? Porque Hebreos habla acerca de todo lo que es el pacto antiguo, ¿verdad? Y hace una reflexión teológica muy profunda de cómo Jesús ahora es el nuevo pacto. Pero muchos lo veían así como diciendo, no, no queremos nada que tenga que ver con el antiguo pacto, ¿no? Porque ahora estamos bajo la gracia. Y entonces empezaron a discutirse estos libros, ya desde Orígenes, Hebreo, Santiago, Judas porque toma o cita un texto apócrifo del libro de Enoch, por ejemplo, ¿no? Ya vamos a hablar sobre eso. Y bueno, entonces algunos empiezan a tener ciertas dudas si estos libros pueden permanecer o no. Será Eusebio de Cesarea, hermanos, el gran historiador de la iglesia, quien nos dará algunas pistas de cómo ya para el siglo tercero, siglo cuarto, las listas canónicas de los libros que ahora nosotros tenemos empiezan, diríamos, a perfilarse, empiezan a definirse. Eusebio de Cesarea, como dijo un gran historiador del siglo cuarto, nos presenta en su historia eclesiástica una síntesis de la situación a principios del siglo cuarto, cómo, cómo la iglesia del siglo cuarto estaba abordando el tema de los libros, ¿verdad? Canónicos. Bueno, en cuanto al estatus de los libros sagrados dentro del cristianismo. Bueno, dice así el padre de la historia eclesiástica. Vamos a citar a Eusebio de Cesarea. En primer lugar, va a establecer los libros que no tienen ninguna duda, que son admitidos, que son aceptados, que no están a discusión. Dice Eusebio de Cesarea, en primer lugar hay que poner la tétrada santa de los evangelios, es decir, los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. A los que le sigue el escrito de Hechos de los Apóstoles. Fíjense, ya para estas fechas, ya Lucas está separado, porque Lucas y Hechos de los Apóstoles eran un solo libro. Entonces, ya para el siglo cuarto, ya los dos están separados. Entonces está Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y luego vendría Hechos de los Apóstoles. Bueno, esos libros no hay duda alguna de que son inspirados. Después de es decir, de Hechos de los Apóstoles, hay que poner el cuerpo paulino, las cartas de Pablo, ¿no? Todas las cartas de Pablo, desde Romanos hasta Filemón. Luego, ha de estar por cierta la llamada primera de Juan, también la de Pedro, es decir, la primera de Juan y la primera de Pedro eran para estas fechas admitidas. Después de estas, si parece bien, dice Eusebio de Cesarea, si les convence, pueden colocar el Apocalipsis de Juan, el Apocalipsis que está en nuestras Biblias, acerca del cual expondremos oportunamente lo que de él se piensa, porque muchos tampoco aceptaban el Evangelio, el libro de Apocalipsis. Ya cuando veamos Apocalipsis se van a dar cuenta por qué. Bueno, para Eusebio de Cesarea, la cita que nos da es que para principios del siglo cuarto tenemos ya un buen número de libros nuestros que se consideran canónicos y no hay marcha atrás. Pero hay un segundo grupo que se le conoce como el libro de los discutidos, ¿verdad? De los que hay algunos que dicen, no, mira, yo pienso así, yo pienso asado, creo que este sí, creo que este no. Son los libros discutidos. Pero que son conocidos por la gran mayoría de la cristiandad de esas fechas. Y entonces los libros discutidos, dice Eusebio de Cesarea, tenemos la carta llamada de Santiago, la de Judas, la segunda de Pedro
y las que se dicen ser segunda y tercera de Juan, ya sea del evangelista, ya de otro del mismo nombre. Ya cuando veamos estas cartas nos vamos a dar cuenta que estas cartas no fueron escritas por el apóstol Juan, sino por el anciano Juan, ¿verdad? O el presbítero Juan. Pero entonces había como ciertas cosas que se definían, ¿no? Y que algunos no los convencían. Por eso son libros discutidos, pero estaban en la palestra, diríamos, estaban sobre la mesa, no fueron rechazados. Y tenemos el tercer grupo, que son los espurios, ¿verdad? Los espurios, es decir, los que no se consideran como sagrados. Y entre los espurios, colóquense como, aún como dije, si parece el Apocalipsis de Juan. ¿Por qué? Porque algunos lo rechazaban mientras otros lo cuentan dentro de los libros canónicos. Incluso hay iglesias orientales que no aceptan el libro de Apocalipsis como un libro canónico, como un libro inspirado por Dios, ¿no? Porque tiene su propia historia, tiene su propia... Es fascinantísimo el libro de Apocalipsis, ¿no? Y no porque uno descubre el futuro. El libro de Apocalipsis no es un libro de adivinación. Ujú. Ni de tragedia, ni del fin del mundo, ni catástrofes, ni cataclismos. No, eso no es Apocalipsis, ¿no? Quien lo lea así lo ha malentendido. Bueno, fíjense entonces, hermanos, solamente para atestiguar que para estas fechas ya tenemos discriminados perfectamente o identificados los libros canónicos, ¿verdad? Y aunque fueron discutidos estos libros, finalmente se incorporan al canon a partir del siglo IV y se cierra el canon, ¿verdad? O sea, hasta ahí se establece como un canon cerrado donde ya no hay ningún otro libro que aceptar. Bueno. Dará cuenta de esto, hermanos, Flavio Josefo, el gran historiador, que ya lo planteé cuando veíamos el Antiguo Testamento. Bueno, Flavio Josefo nos dará una pista de, traigo una cita que a ver, ¿cómo explico? Eh, nosotros no tenemos nada acerca de Jesús fuera de los evangelios o de los libros canónicos. No tenemos nada. No hay otro libro extrabíblico que hable sobre Jesús. Ninguno, ¿verdad? Ninguno. O sea, a Jesús solamente lo conocemos por el texto que leemos en la Biblia, no porque esté atestiguado con otros libros de otras culturas. ¿Por qué digo esto? Porque la cita que aparecen ustedes aquí, muchos no reconocen que sea una cita auténtica. Muchos creen que es una cita, este, retocada, acomodada por los cristianos, ¿verdad? Bien, lo voy a traer, la cita esta, la pongo, hermanos, en función de que hay muchos biblistas que sí reconocen que esta es una cita auténtica de Flavio Josefo. Acuérdense, Flavio Josefo fue un historiador judío que se hizo romano. Pero el hecho de que mencione a Cristo nos hace verificar la autenticidad de la existencia de Jesús. Porque hoy en día mucha gente duda que Jesús existió. Porque ¿qué es lo que nos dicen primero? Ustedes dicen que Jesús existió porque lo dice en su Biblia, pero no hay otra evidencia que lo demuestre. Bueno, Flavio Josefo, que no era cristiano, evidentemente, sino que trata de narrar la historia que pasa en el primer siglo, con los judíos principalmente, escribe esta frase en su libro Antigüedades, en el apartado 23, y dice lo siguiente. Y sucedió que más o menos en esta época, que un tal Jesús, ¿no? Un hombre sabio, si es que en verdad podemos llamarlo un hombre, fue obrador de hechos maravillosos, el maestro de hombres que reciben la verdad con placer. Llevó tras sí a muchos judíos y a muchos griegos también. Este hombre era el Cristo. Según dicen algunos hermanos que en el original dice Crestos, ¿verdad? Crestos, no Cristo, dice Crestos.
Bueno, por eso dicen que los cristianos le acomodaron ahí una palabrita para que apareciera el nombre de Cristo. Este hombre era el Cristo, y cuando Pilato lo hubo condenado a la cruz debido a la acusación que le formularon los principales hombres de entre ellos, aquellos que lo amaban desde el principio continuaron amándolo, porque él apareció vivo a ellos al tercer día, habiendo hablado los profetas divinos todas estas cosas maravillosas y otras mil acerca de él, y hasta ahora la tribu de los cristianos, llamados así por causa de él, no ha desaparecido. Bueno, esta es una cita histórica que, más allá de que sea auténtica o no, diríamos, sí representa el espíritu que existía en el primer siglo respecto del movimiento cristiano basado en la persona de Cristo, ¿no? Por eso dice la tribu de los cristianos, por causa de este tal Jesús, de este tal Cristo, no ha desaparecido, se sigue creciendo. Bien, hemos hecho entonces un repaso de las evidencias más importantes, de los puntos más sobresalientes, que nos permiten a nosotros tener un panorama más o menos plausible de cómo es que se da la conformación del texto sagrado. Bien, a manera de resumen vamos a señalar las ideas más importantes. Primero, este resumen es fundamental, que el camino de la recepción y aceptación como libros privilegiados de un determinado número de textos a los que se les reconoció especial autoridad en las comunidades cristianas fue un proceso propio y natural de esas mismas comunidades. Fue un proceso propio y natural que le dieron el carácter canónico a esas escrituras y que tuvieron la oportunidad de discriminar ante un gran número de literatura que se escribió en ese tiempo, pues tuvieron la capacidad de discriminar lo verdadero de lo falso, diríamos. Entonces no fue ninguna iglesia en particular, ni la Iglesia Católica Romana, ni la Iglesia de Dios Séptimo Día, ni ninguna iglesia oriental, ninguna. Todo fue un proceso propio y natural en la medida en que iban desarrollando su propia experiencia eclesial. Eso debe quedar muy claro para nosotros. Por eso es que no hay un día y una hora que digan, bueno, para tal fecha este libro se consideró, tal día tal persona dijo que este otro libro era canónico. Fue un proceso propio y natural de las comunidades. Segundo, que los demás escritores cristianos, llámense los padres apostólicos, los predicadores, los apologetas, los teólogos del primer, segundo, tercer, cuarto siglo, etcétera, utilizaron estos escritos. Estos 27 escritos los utilizaron y los citan con frecuencia. ¿Por qué cita uno a alguien o algo? Pues porque creemos que es importante, ¿verdad? Los citan con frecuencia en su esfuerzo por comprender mejor la enseñanza cristiana y compartirlo con sus lectores. Es lo que hacemos hoy. Usted vea la revista digital que tenemos. Bueno, todos los que escribimos citamos la escritura o a partir de un texto bíblico hacemos una reflexión. Pero ninguno de estos textos que nosotros producimos son palabra de Dios. Lo que sí creemos es que el texto que estamos citando es autoritativo. Lo mismo sucedió en el primer siglo. Tercero, que así se fue reuniendo entonces, en este proceso propio y natural, un conjunto de libros que gozaban del mismo privilegio de aceptación. La iglesia cristiana al leerlos discernía. Entiendo que bajo la guianza del Espíritu Santo sobre esto. Este proceso de colección no fue uniforme en todos los territorios que había presencia cristiana. Ya lo dije, algunas iglesias aceptaban unos escritos, otras iglesias aceptaban otros. Por una o por otra razón, algunos libros eran aceptados por unas comunidades y rechazados por otras comunidades. Hablamos, por ejemplo, en el caso específico del Apocalipsis, algunas comunidades siguen, consideran principalmente las iglesias ortodoxas, no consideran el libro de Apocalipsis como libro canónico. Pero las iglesias
orientales lo aceptaron como canónico y bueno, ese es el que persiste o pervive hasta nuestros días. Ujú. Cuarto, que las listas del, las listas de los siglos segundo y tercero que han llegado hasta nosotros representan fundamentalmente la posición de los grupos cristianos que las confeccionaron, o a las cuales pertenecían las personas que las hicieron. Por ejemplo, el canon de Muratori, o sea, la lista de libros que aparece en el fragmento de ese nombre, es con toda probabilidad el canon de la Comunidad Cristiana de Roma. Por eso es que aceptan esos dos libros, el Apocalipsis de Pedro y la Sabiduría de Salomón. Entonces, dependiendo de la comunidad cristiana, pues representaba su propia cosmovisión. Hoy, por ejemplo, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, podemos ver a los testigos de Jehová que han hecho su propia versión de las escrituras. Entonces, esa versión falsa de las escrituras que han hecho los testigos de Jehová, pues representan sus creencias, ¿verdad? Representan sus creencias. Bueno, lo mismo sucedió en la antigüedad, cuando se hacían las listas canónicas, pues evidentemente eh, cada uno ponía lo que consideraba que era necesario para sus comunidades. Quinto, que no es sino a partir del siglo IV cuando comienzan a tomarse decisiones conciliares respecto de la composición del canon. Ya los libros están ahí, algunos son admitidos, algunos son discutidos, algunos son espurios. Entonces ya para esas fechas ya hay concilios, ¿verdad? Ya hay concilios de la iglesia. Todavía no podemos hablar como tal de Iglesia Católica Apostólica Romana porque esta se consolidó mucho tiempo después, aunque en el siglo IV se hace la fusión y nace la Iglesia Católica Romana, pues no es hasta mucho tiempo después cuando esta ya tiene otro tinte, otro matiz, tiene otra ideología. Bueno, a partir del siglo IV fue cuando comienza a tomarse decisiones sobre la composición del canon. Al principio se trató solo de concilios locales o regionales y muy pronto fue asunto de los concilios ecuménicos o generales, donde se reunían las iglesias del Oriente y las iglesias de Occidente, ¿verdad? Para definir estos temas. Sexto, que esas decisiones conciliares confirman la tendencia, confirman, no son los que autorizan, confirman la tendencia que se manifestaba en los siglos precedentes y poco a poco va consiguiéndose un consenso que se orienta al cierre del canon a los 27 libros en las iglesias cristianas mayoritarias. O sea, las iglesias mayoritarias aceptan estos 27 libros. Así que desde el siglo IV en adelante, los concilios publican listas de los libros que componen el Nuevo Testamento, que son la lista de los libros que tenemos hoy. Al menos, como dije, tanto católicos como protestantes o evangélicos o cristianos o como quiera usted llamarle, reconocemos, fue hasta a partir del siglo IV cuando ya el canon se cierra y no hay más. Ni siquiera la Iglesia Católica Apostólica Romana produjo ningún texto, ¿no? Tan es así que como no pudo producir la teología romana ningún texto bíblico, ellos, perdónenme la expresión, lo digo con mucho respeto, se sacan de la manga el concepto de la tradición. Entonces, la teología católico-romana tiene a la par la Biblia y la tradición de la iglesia, ¿no? Entonces, ellos siguen dictando como cosas, ¿no? Que vienen de Dios a través del Papa, etcétera, y que es autoritativo para ellos, pero para la cristiandad, ¿no? Nosotros creemos que los 27 libros fueron cerrados. Bien, termino con esta cita del gran biblista F.F. Bruce, ¿verdad? Que nos da una cita para cerrar este tema y nos dice, es preciso declarar enfáticamente que los libros del Nuevo Testamento no fueron autoritativos para la Iglesia por el hecho de haber sido incluidos formalmente en una lista canónica, ¿eh? O sea, no pasaron a ser canónicos cuando formaban parte de una lista. Dice F.F. Bruce, por el contrario, la Iglesia los incluyó en la lista canónica porque ya se consideraban inspirados divinamente.
No al revés, esto es importantísimo, ¿verdad? Esto es importantísimo. Porque había reconocido el valor innato que poseen y porque contaban con la autoridad apostólica, ¿no? Entonces, los libros que nosotros tenemos hoy como canónicos no vinieron a ser canónicos porque alguien los puso en una lista definitiva. Es decir, no podemos decir que a partir del siglo IV estos libros son canónicos. No, estos libros ya eran canónicos, ya se consideraban como autoridad, ya se consideraban desde tempranas fechas en las comunidades cristianas, primer siglo. Lo que hace la lista canónica es cerrar el canon, ¿verdad? O sea, ahora nosotros sí tenemos un canon cerrado, ¿cierto? Para nosotros, nadie que venga ahorita a decir yo voy a hacer palabra de Dios, pues la reconoceríamos como palabra de Dios. Para nosotros ya el espíritu de profecía en ese sentido también ya se cerró. Ya no hay más espíritu de profecía para producir literatura sagrada. Así que hay que destacar que la decisión definitiva del canon del Nuevo Testamento no se debió a las decisiones de los concilios, ¿no? Ni siquiera los posteriores, ni el de Nicea, ni el de Constantinopla, ni los otros, ¿no? Que vendrían después. Lo que estos concilios hicieron no fue sino reconocer y ratificar lo que ya estaba sucediendo en las diversas comunidades cristianas que formaban la Iglesia Universal. Nos toca como cristianos entonces, para cerrar esta unidad temática con esta reflexión, nos toca como cristianos agradecer a Dios por el don especial de estos libros, que son un solo libro, ¿no? Abrir sus páginas para descubrir en ellas su palabra, para recibir inspiración y corrección y para comprender mejor su santa y su divina voluntad. Por lo tanto, hoy ninguno debe ni debería dudar que los 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 libros del Nuevo Testamento son palabra de Dios. Es la revelación de Dios en donde vamos a encontrar muchas cosas, ¿no? Que debemos acercarnos al texto bíblico con, con reverencia, con diligencia, con piedad, con pasión, con santo temor de Dios para descubrir en ella la voluntad del Señor, ¿no? Y por eso bendecimos al Dios y Padre que nos haya dado su santo libro. Ahora le llamamos así, ¿verdad? Ya le damos este carácter de santidad, su santo libro, su santa palabra, las sagradas escrituras, etcétera. Entonces, podemos estar tranquilos que hoy la palabra sigue siendo verdad. Bien, entonces ahora sí, hermanos, hemos llegado a la finalización de lo que es la unidad temática, de cómo se llevó a cabo la conformación de lo que es el canon del perdón, del Nuevo Testamento, ¿no? Del Nuevo Testamento. Bien, ¿alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna duda, algún comentario antes de abordar el siguiente tema? Bueno, si no es así, entonces permítame avanzar en esta unidad temática que viene, que tiene que ver un poco conocer. A ver, ahora ya vamos a entrar en el tema de las Biblias. Ya vimos el canon hebreo, ya vimos el canon griego, ya vimos el canon del Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, ya sabemos cómo el movimiento de la redacción y de la composición del texto sagrado se vino a dar con el tiempo. Entendemos, queridos alumnos, que no existe ningún original, ¿verdad? Eso ya lo entendimos. No existe ningún original. Todo ha venido a ser copias de copias de copias de copias, ¿no? Entonces, en la medida en que va avanzando el tiempo, las copias más viejas sustituyen, perdón, las copias más nuevas sustituyen a las copias más viejas. Pero en este caso, son mucho más valoradas para el efecto de la traducción de la Biblia las copias más antiguas.
Mientras más antiguo sea el manuscrito en que los biblistas o los traductores van a tomar como base para traducir la Biblia, es que se están acercando mucho más al original, ¿verdad? Mucho más. Porque recuerden que la medida en que se da este proceso de escritura, se da este proceso de producción de literatura, pues hay interpolaciones, ya les voy a hablar sobre eso un poco, ¿no? Las famosas glosas o las famosas interpolaciones, es decir, que alguien le metió mano al texto bíblico, ¿verdad? Como que alguien dijo, ah, me parece que esto podría estar también escrito acá, ¿no? A eso se llama una glosa, como que alguien dijo, ay, esto me parece interesante, bueno, debería estar dentro del escrito principal. Eh, Y por eso las copias más antiguas, pues van a representar mucho más valor, ¿verdad? Así que vamos a entrar un poquitito al mundo de los manuscritos para que usted conozca, esto es para conocimiento académico. ¿Dónde toman los biblistas las traducciones que nosotros tenemos? O sea, usted tiene Reina Valera, usted tiene NTV, usted no sé qué Biblia maneja, qué traducción maneja. Y tal vez deberíamos preguntarnos, bueno, ¿de dónde toman ellos su traducción? Porque evidentemente la Biblia no fue escrita en español. Entonces tienen que tomar de los manuscritos más antiguos. Incluso usted en la Biblia, usted abre su Biblia, no sé si aparecen todas, pero usted abre su Biblia y usted ve en su Biblia diciendo, esta versión tal fue tomado de los manuscritos más antiguos de no sé qué fecha y de no sé qué fecha, ¿no? O sea, como que está basada esa traducción en los manuscritos más antiguos. Bien, como dije en algún momento, hermanos, no hay Biblias verdaderas. No hay Biblias verdaderas, ¿no? Porque toda traducción, toda tarea de traducción es una aproximación al texto bíblico. Lo que hay son Biblias honestas, ¿verdad? Biblias honestas. Y por eso les he pedido que inviertan en comprar Biblias, ¿no? Principalmente Biblias de estudio. Biblias de estudio, eso ayuda mucho para comprender mejor el texto sagrado. Bueno, voy a compartir la pantalla y esta es básicamente información que para ustedes debe ser también importante a efectos de poder satisfacer esta curiosidad académica que tiene que ver con los manuscritos y las versiones más antiguas, es decir, de dónde toman los biblistas, en qué se basan, ¿no? Ese sería, en qué se basan para traducir lo que ahora nosotros leemos en español, o que alguien lo lea en portugués, o que alguien lo lea en inglés, o que alguien lo lea en chino mandarín, o que alguien lo lea en alemán, o en suizo, o en qué sé yo, ¿verdad? Cada, cada traductor va a traducir en su lengua materna y para eso necesita tener las bases, ¿no? Tener un manuscrito en la mano para decir, ok, aquí tengo este manuscrito, bueno, entonces traduzco con base en este manuscrito. Primero, lo que tenemos que saber, hermanos, son los idiomas en los que se escribe el texto bíblico. Como ya lo dije, el Antiguo Testamento se escribe en hebreo y algunas partes del Antiguo Testamento se van a escribir en arameo. Y el Nuevo Testamento, todo el Nuevo Testamento se escribe en el griego koiné, ¿verdad? Es un griego vernáculo, perdón, un idioma vernáculo, un idioma del pueblo, etcétera. Así que estos son los idiomas originales. Estos son los idiomas originales. Entonces, cualquiera que quiera traducir algo, pues tiene que conocer por los idiomas originales. Nadie puede traducir por sí solo. Por eso es que el hecho de que usted tenga varias Biblias hace que los traductores de esas Biblias tengan mayor o menor conocimiento de las lenguas semíticas o de las lenguas originales. Entonces, en la medida en que los traductores sean mucho más profesionales, hará que su traducción sea mucho más real, ¿verdad? Más real. Bien, vamos a tener algunas consideraciones. Lo primero es que los originales desaparecieron. Ya lo dije, no hay ningún texto original. Segundo, hubo errores en las copias, sí. También lo voy a explicar en su momento, lo que son las famosas glosas o los copiados
que se hacen. Evidentemente el factor humano pues siempre está presente. Pero a pesar de esos errores que pudo haber existido, que no son sustanciales, hay una asombrosa exactitud en los miles y miles y miles de copias que existen en el mundo. También hay cambios deliberados, ¿verdad? Hay cambios en los cuales algunos traductores dijeron, bueno, esto no va, pero otros traductores sí, o copistas, perdón, copistas dijeron que sí. Las variaciones esencialmente son insignificantes, ¿verdad? Insignificantes, que tienen que ver con los aspectos ortográficos, pero no con un tema de la historia de salvación. Bueno, lo primero que vamos a ver es los rollos del Mar Muerto que se encontraron en 1947 en una cueva cerca de Qumran, al noroeste del Mar Muerto, donde la historia es fascinante. Ustedes pueden buscarla en YouTube, hay muchas historias que nos cuentan cómo fue el descubrimiento de estos manuscritos por parte de unos pastores beduinos que, según cuenta la historia, queriendo buscar a una de sus ovejas, se encuentran con una cueva y en la cueva se dan cuenta que hay varios jarrones de cera tapados, ¿verdad? Y que dentro hay manuscritos. Ellos nunca pensaron que era algo importante y venden los manuscritos, ¿no es cierto? Encuentran, por ejemplo, el manuscrito del profeta Isaías y lo venden por $1. Hoy ese manuscrito, hermanos, compraría no sé cuántos países enteros, ¿eh? Ese solo manuscrito del profeta Isaías, el valor es incalculable. Algunos se atreven a decir que con eso uno compraría muchos países, con ese solo manuscrito. Y bueno, resulta que esos pastores beduinos, desconociendo el valor que implicaba esos escritos, imagínense el libro del profeta Isaías, estamos hablando del siglo segundo antes de Cristo, este, pues lo vendieron por $1. Yo creo que se querían matar a esos cristianos después cuando se enteraron cuánto valía esto. ¿Qué encontraron allí? Bueno, después se hicieron mayores descubrimientos, excavaciones, bueno, ya todo el mundo sabía que eso era valiosísimo, y encontraron textos, todos los textos del Antiguo Testamento, hermanos, todos, desde Génesis hasta Malaquías, todos los libros habían sido copiados por una secta qumranita, ¿verdad? Por un grupo de personas, esenios que se le conocen, y que transcribieron palabra por palabra muchas copias respecto a todos los libros de la Biblia, excepto, no aparece el libro de Esther, ¿no? El libro de Esther no lo copiaron. Es probable, hay algunas razones, pero de ahí afuera aparecen todos los libros de la Biblia, ¿no? Antigua, estoy hablando del Antiguo Testamento, y algunos otros escritos de ellos, de los esenios, que nos dejan ver cuál era su postura ideológica que tenían, ¿no? Jesús platicó con muchos de ellos, seguramente. Jesús tuvo contacto con los esenios, ¿no? Porque era una secta muy buena, muy grande y que cautivaba a muchas personas, principalmente a los jóvenes, ¿no? Bueno, entonces encontramos allí, y esto fue un descubrimiento, hermanos, increíble. ¿Se dieron cuenta la fecha en la que aparece aquí en nuestra pantalla? 1947 se hacen estos descubrimientos. Muchas de nuestras Biblias, principalmente Reina Valera y otras Biblias, cuando se hicieron las traducciones, cuando Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera hacen la traducción, esta que ahora nosotros tenemos, no tenían en sus manos los rollos del Mar Muerto porque no habían sido descubiertos, ¿no? Entonces ellos nunca conocieron estos rollos. Seguramente que si los conocieran, sus traducciones hubieran sido mucho más, no sé si fieles o fidedignas, pero no los conocieron. Hay otras traducciones hoy que sí conocieron ya los rollos del Mar Muerto y a partir de allí hacen las traducciones que ahora nosotros tenemos. Bueno, ya hablé un poco sobre el santuario del libro que está en Jerusalén, ¿no? El primer descubrimiento incluye un rollo completo de Isaías en hebreo, uno de los más antiguos que se haya descubierto con fecha del siglo segundo antes de Cristo, que fue que como les dije, hermanos,
vale, es incalculable su valor. Nadie le ha podido fijar un costo, ¿no? Y nadie lo vendería. Bueno, este lo tiene Israel. El Museo de Israel lo tiene resguardado, ¿no? Y nadie se lo va a quitar. Lo tiene con cámara secreta, con todos los artificios tecnológicos para que nadie se lo robe. O imagínense cuánta gente no se lo quiere robar, este rollo, ¿no? Bueno, tenemos ese que está en el santuario del Lino. Bien, luego tenemos otro, hermanos, que este es el más antiguo, es el fragmento Rylance, eh, eh, que es de Juan, ¿verdad? Del Evangelio de Juan, en el que, oh, el Evangelio de Juan, que es el fragmento más antiguo que tenemos del Nuevo Testamento del siglo segundo, que son esos dos pedacitos que están ahí, hermanos. Usted dirá, son re chiquititos, no valen nada, valen muchísimo, porque contienen 30 palabras en griego procedentes del capítulo 18 de Juan, del versículo 31 al 33 y del 37 al 38. Es la más antigua porción de manuscrito del Nuevo Testamento que se conoce y se data de la primera mitad del siglo segundo. Es el más antiguo. Y lo que se lee en esos dos pedacitos que se escribió en el 150 aproximadamente, es lo mismo que nosotros leemos en nuestras Biblias. Fíjense, eso ya da por sentada la veracidad de que lo que estamos leyendo es un texto que se acerca muy, muy a los textos originales, ¿verdad? No lo podemos declarar con certeza porque no tenemos los originales, pero como les dije, entre más cercano o más antiguo sea el manuscrito, pues mucho más exacta va a ser la traducción. Así que este fragmento es valiosísimo. Otro fragmento que tenemos que se conoce como el papiro Bodmeri, que está datado alrededor del 200, del año 200. Este papiro incluye 13 capítulos de Juan en griego, del Evangelio de Juan en griego, en casi condición perfecta, y algunos fragmentos de los restantes capítulos. En 1961 se publicó otro documento que contenía desde Lucas capítulo 3 versículo 18 hasta Juan 15, 8. También se publicaron fragmentos de las cartas de Judas y la segunda carta de Pedro en griego, ¿no? Que es el idioma, como dije, en que se escribió las escrituras. Así que el papiro Bodimeri es muy importante al momento de las traducciones, ¿no? Entonces, todos los biblistas, cuando quieren hacer una traducción, echan mano de este papiro. Luego tenemos otro ya del siglo tercero, vamos avanzando en el tiempo. En el siglo tenemos los papiros, el Chester Beatty, ¿no? Este papiro, que está ahí en su pantalla, contiene porciones del Antiguo y del Nuevo Testamento. Porciones, no todo, porciones. Son 11 códigos de papiro, 7 que pertenecen al Antiguo Testamento, 3 al Nuevo Testamento y un papiro que se considera la primera carta de Enoc. Enoc es un libro muy interesante, ¿eh? Y eso lo vamos a ver hasta cuando veamos Judas y cuando veamos Apocalipsis. Bueno, pero está primera de Enoc. También en estos papiros encontramos las antiguas copias de las epístolas paulinas, con algunos faltantes, ¿no? Porque acuérdense, los papiros se degradaban mucho, y especialmente se tienen copias de las dos de Timoteo y la de Tito. También hay porciones de los 4 evangelios, el libro de Hechos, aparte de una porción del libro de Apocalipsis. Vean ustedes, hermanos, ya estamos en el siglo tercero y tenemos estos textos que evidentemente los biblistas o los traductores modernos echan mano para empezar a transcribir allí. Pero como ustedes dirán, bueno, pero son fragmentos, o sea, no es todo el texto. Obvio que no, ¿no? Son fragmentos, pero insisto, fragmentos que entre más antiguos corroboran, ¿verdad? Cómo era el texto más original, el primero que se escribió. Bien, luego tendríamos ya los códices más importantes. Ya en el siglo IV encontramos los códices más importantes y más completos, que son los que sí o sí utilizan los traductores para hacer sus
válgase la reducción, la redundancia, perdón, su traducción. El primero de ellos es el Código Sinaítico, sí, datado en el siglo IV, que se encontró en el monasterio de Santa Catalina, a los pies del monte Sinaí. Bien, este códice, ¿verdad? Es una copia del siglo IV. Esta copia, perdón, del siglo IV ya contiene todo el Nuevo Testamento y la mayoría del Antiguo Testamento. La mayoría. Todo el Nuevo y la mayoría del Antiguo. Y esto ya, evidentemente, el códice sinaítico es fundamentalísimo para poder, y se dice sinaítico porque, bueno, está allí a los pies del Sinaí. Y entonces se echan mano de este códice los biblistas para traducir lo que ahora nosotros tenemos en nuestras. También hay dos documentos extrabíblicos, que es la Epístola de Bernabé y parte del Pastor Dermas. Fíjense, en el siglo IV se mantenían estos libros porque fueron muy valorados en algunas comunidades cristianas. Por eso dije que por poquito entraban dentro del canon bíblico. No fue así porque, bueno, Dios no lo quiso y bueno, tenemos estos 27 libros. Bueno, el código sinaítico, hermanos, tiene un total de 346 hojas y media, ¿verdad? Y 147 hojas y media de las cuales constituyen el Nuevo Testamento. Así que este es un códice. ¿Por qué decimos códice? Los otros eran papiros, ¿recuerdan? Ahora ya hablamos de códice, ya sabemos que es un códice. Códice que es el que se escribe por ambas caras. Ya estamos en la época de los códices. Bueno, luego tenemos el siguiente códice que es importantísimo, que es el Códice Vaticano. ¿Por qué se dice así? Porque lo tiene la Iglesia romana. La Iglesia Católica está en la Biblioteca Vaticana en Roma, por eso se le dice Códice Vaticano, pero también es del siglo IV. Ahora, ¿qué hay en este códice? Contiene el Antiguo Testamento griego, ¿verdad? Y es el más antiguo y mejor manuscrito de la Septuaginta. Interesantísimo. Ya hablé sobre la importancia de la Septuaginta. Y el Nuevo Testamento, el Códice Vaticano, lo tiene hasta Hebreos 9:14. O sea, le faltan las epístolas católicas y le falta Apocalipsis, ¿no? Las de Juan. Pero tiene todo el Antiguo Testamento en griego, como dije, es la Septuaginta, y tiene el Nuevo Testamento. Así que también es muy valorada dentro de los traductores este códice. Luego tenemos otro códice ya del siglo IV, tal vez del siglo V, que es el Códice Besa. Este códice está en la Universidad de Cambridge, lo tienen ellos, y contiene, hermanos, este códice, textos incompletos de los cuatro evangelios y el libro de los Hechos, además de unos pocos versículos de la primera carta de Juan. En total, el Códice Besa contiene 406 hojas. Vean cómo estos documentos son los más importantes. Acuérdense que hay miles y miles de copias, pero estos códices o estos papiros son los más importantes que se utilizan al momento de la traducción. Luego avanzamos al códice washingtoniano, perdón, primero, que está datado entre el siglo IV y el siglo V de nuestra era. Está en el Museo de Arte Ferrer y contiene los evangelios en griego en el orden ya que nosotros, en distinto orden, perdón, que nosotros los conocemos. Primero está Mateo, luego está Juan, luego Lucas y finalmente Marcos, ¿no? Pero están en griego y que evidentemente datan del siglo IV, del siglo V. Tenemos también entonces otro códice importantísimo que es el Códice Alejandrino del siglo V. Este códice, hermanos, que está en el Museo Británico en Londres, este códice contiene ya el Antiguo y el Nuevo Testamento, todo en griego, ¿verdad? Tiene la Septuaginta y tiene los libros, los 27 libros del Nuevo Testamento, los tiene en griego. Lo que es el Códice Vaticano, el Códice Alejandrino, el Códice Sinaítico, son los códices más completos, diríamos, que se tiene del texto bíblico y del cual los biblistas utilizan para su traducción.
Luego tenemos los palimpsestos. Los palimpsestos, hermanos, son estos códices. El más famoso es el códice de San Efrén, que es un palimpsesto del siglo V. Los palimpsestos, hermanos, es una palabra que viene de dos letras griegas, palin, que significa nuevo, y pestos, que significa borrado, raspado. Bueno, significa que eran documentos, ¿verdad? Donde alguien del siglo V, ¿verdad? Del siglo V, este, perdón, sí, que escribe en el siglo V el texto bíblico. Pero resulta que conforme pasa el tiempo, pues no hay muchos recursos como para tener más hojas o más lugar donde escribir. Entonces lo que hacían antes era borrar eso y decir, esto ya no nos ha sido de utilidad. Entonces lo borraban, ¿verdad? Y escribían por encima otras cosas. Entonces el código se desea cuando lo ven se dan cuenta que es un palimpsesto porque atrás del escrito que está, ¿no? Hay otro escrito. Y ese otro escrito era un códice incompleto del Antiguo y Nuevo Testamento en griego. Incluye 64 páginas del Antiguo Testamento y 145 páginas del Nuevo, procedentes de un original de 238 páginas. Y entonces, por eso se llaman palimpsestos, son documentos, ¿verdad? Que cuando uno los raspa, se da cuenta que debajo hay otro texto. Y ahí se dieron cuenta que había texto bíblico. Entonces son muy famosos. El más famoso es el Códice de San Efraín. Bueno, así entonces, hermanos, en esta pequeña unidad temática he querido, sin entrar a mayores detalles, porque no pretendo ser erudito en esto, sí nos da una clara señal de dónde vienen nuestras traducciones, ¿verdad? De qué códices, de dónde toman los biblistas al hacer las traducciones. Por eso, insisto nuevamente, inviertan en tener varias traducciones de la Biblia, ¿no? Sean o no de estudio, no importa. Ahora ya está el Internet, yo sé que sí, yo soy más antiguo y yo sé que ustedes ven el Internet y les pone todas las versiones habidas y por haber. Pero no tiene, las Biblias de estudio les dan mayores datos que a veces el Internet no da, ¿no? Entonces yo les aconsejo tenerlas físicamente, pero bueno, hoy ya hay otra tecnología, hay otra tecnología, pero si pueden tenerlas físicamente estarían muy bien, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta, hermanos? ¿Duda? ¿Comentario? Sí, Dani, adelante. Hermano, de todos esos documentos encontrados, ¿cuál sería el más completo o el más completo y como el más original? No hay el más completo ni el más original, Dani, porque como dije, todos estos vienen de copias, de copias, de copias, de copias. Aún el del siglo segundo que vimos, ese pequeñito, el John Rylands, ese viene de otra copia, ¿verdad? Que alguien escribió. Entonces, no hay ningún texto, ningún manuscrito, ningún papiro que sea más original que el otro. Lo que sabemos es que entre más antiguo sea el original, perdón, entre más antiguo sea el manuscrito que se encuentre, se entiende que se acerca más al original porque está libre de las distintas copias que se puedan hacer en el futuro. No hay ninguno completo. Si te diste cuenta cuando estaba platicando los manuscritos que hay fragmentos, ¿verdad? Y algunos manuscritos terminan hasta tal libro, no está todo completo. El más completo que hay, diríamos, ¿verdad? Es el códice alejandrino, ¿no? Pero está en griego, no en hebreo. Y recuerden que el texto del Antiguo Testamento está escrito en hebreo. El alejandrino lo tiene escrito en griego. El Nuevo Testamento sí está escrito en griego, pero no el Antiguo Testamento. Entonces,
La labor que tienen los traductores, y mis respetos para ellos, principalmente los filólogos, es tratar de discernir, ¿verdad? Y tratar de unir las miles de piezas que existen para darle un sentido más unificador al texto bíblico, ¿no? Por eso yo les decía, ahora ni siquiera hay una Biblia que sea más original, que digamos, esta es la verdadera. No, no. Este, eh, Porque, insisto, cada Biblia que nosotros tenemos proviene de distintos traductores y cada traductor tiene su propia influencia cristiana, quierase o no, el traductor le influye, no puede ser 100% objetivo, le influye su tradición cristiana con la que se conservó, ¿no? Entonces, los pies de página van a estar siempre motivados por esa influencia doctrinal que tienen los traductores. Por eso yo digo que no podríamos nosotros confiarnos en una Biblia diciendo esta es la verdadera o la más original. Eh, no sé si contesté a tu pregunta, Dani, querido. Digamos que sí. Durante mucho tiempo, no tengo más tiempo para explicar esto, así que voy a dejar el comentario ahí, y lo hago en la próxima clase que tengamos, ¿ok? Bueno, nos vemos el jueves, hermanos, Dios mediante, nos vemos el jueves. Ahí ya cerramos nuestra unidad temática, gracias a Dios, nuestra cursada en este camino que hemos emprendido sobre conocer la Biblia. Bueno, como dije, espero que sea apasionante, que sea... No todo lo que yo digo es palabra de Dios, ¿eh? Puedo equivocarme, ustedes tienen toda la libertad de preguntar o de diferir en lo que yo puedo exponer, pero sí es importantísimo saber que tenemos esta maravillosísima oportunidad de disfrutar cómo la Biblia llega a nuestras manos, cómo llegó allí, ¿verdad? Y cuando uno sabe cómo llegó, uno la valora, uno no la avienta nada más ahí o la deja olvidada en el estante del librero nuestro. Uno le empieza a mirar con otra cara, con otros ojos, con otra gratitud a Dios, de decir, todo lo que pasaron estos 66 libros para que llegara a mis manos. Y uno le da gracias al Señor por esta maravillosa oportunidad de ser la iglesia de la Biblia, ¿verdad? Porque eso creo que somos, la iglesia que está basada en la palabra de Dios. Bueno, gente hermosa, Dios les bendiga. Nos vemos el jueves, Dios mediante. Cuídense. Lindo martes para todos. Chau, chau.